¿Deben las mujeres ser pastoras según la Biblia? Esta es una pregunta que ha generado debate y reflexión en la Iglesia durante muchos años. Para algunos, la respuesta es un claro no, mientras que para otros, la Biblia ofrece espacio para un sí. Pero, ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Es posible que los textos bíblicos hayan sido malinterpretados o que su contexto cultural haya influido en nuestra comprensión moderna? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva sobre este tema profundamente. A lo largo de este video, exploraremos los textos clave, el contexto cultural en el que fueron escritos y las diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. Nuestro objetivo es ofrecerte un análisis equilibrado y profundo que te permita formarte una opinión informada y fundamentada en la palabra de Dios. Este tema no es solo una cuestión teológica, tiene implicaciones prácticas para la vida de la Iglesia hoy, desde la participación de las mujeres en el ministerio hasta la manera en que entendemos los roles de género en la comunidad de fe. Las respuestas a estas preguntas afectan a todos los creyentes. Así que, acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión, comenzando por entender el contexto cultural e histórico de los textos bíblicos. Para comprender lo que la Biblia dice sobre el liderazgo femenino, primero debemos situarnos en el contexto cultural e histórico en el que se escribieron los textos. En la época en que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, la sociedad era profundamente patriarcal. Las mujeres tenían roles limitados y estaban sujetas a las normas sociales que dictaban su comportamiento y participación en la vida pública. Este contexto es crucial para interpretar los textos que abordan los roles de las mujeres en la Iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en 1 Timoteo 2:12, «No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio», lo hace en un contexto donde la enseñanza pública estaba reservada casi exclusivamente para los hombres. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que estas instrucciones específicas estaban dirigidas a una situación particular en la iglesia de Éfeso y no necesariamente deben aplicarse de manera universal. Al considerar el contexto cultural, podemos preguntarnos, ¿cómo influyó la cultura de la época en la manera en que se expresaron estas instrucciones? ¿Y cómo debemos aplicar estos principios en una sociedad que ha cambiado drásticamente desde entonces? Entender el trasfondo histórico nos ayuda a discernir si las restricciones mencionadas en estos pasajes son normativas para todas las épocas o si reflejan una situación específica de la iglesia primitiva. Esta reflexión nos prepara para adentrarnos en los pasajes clave del Nuevo Testamento que han sido utilizados para argumentar en contra del liderazgo pastoral femenino, buscando entender su significado en su contexto original y cómo podemos interpretarlos hoy. Al abordar la cuestión de si las mujeres pueden ser pastoras según la Biblia, es fundamental examinar algunos de los pasajes más citados en este debate. Dos de los textos más controvertidos se encuentran en las cartas de Pablo, 1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios 14:34-35. Estos pasajes han sido utilizados durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del liderazgo pastoral en muchas tradiciones cristianas. En 1 Timoteo 2:12, Pablo dice, «No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». De manera similar, en 1 Corintios 14:34-35, Pablo instruye, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice». A primera vista, estas declaraciones parecen ofrecer una prohibición clara y directa contra el liderazgo femenino. Pero, ¿es realmente así? Para interpretar correctamente estos textos, es necesario considerar varios factores. Primero, el contexto inmediato en el que se escribieron.
¿A qué problemas específicos estaba respondiendo Pablo en estas cartas? En Éfeso, donde se envió la carta a Timoteo, algunos estudiosos sugieren que había mujeres enseñando doctrinas falsas, lo que podría haber motivado la restricción temporal mencionada por Pablo. Además, es importante considerar el principio hermenéutico de interpretar la Escritura con la Escritura. Otros pasajes del Nuevo Testamento, como los que mencionan a mujeres líderes en la iglesia primitiva, sugieren que el liderazgo femenino no estaba completamente prohibido. Así, mientras algunos interpretan estos textos como una prohibición universal, otros ven en ellos instrucciones contextuales que no deberían aplicarse de manera indiscriminada en todas las iglesias y épocas. A pesar de los pasajes que parecen restringir el liderazgo femenino, el Nuevo Testamento también ofrece ejemplos de mujeres que desempeñaron roles de liderazgo significativo en la iglesia primitiva. Estos ejemplos plantean preguntas importantes sobre la interpretación de las Escrituras en relación con el papel de las mujeres en la iglesia. Uno de los ejemplos más destacados es Priscila, quien junto a su esposo Aquila fue una colaboradora cercana de Pablo. En Hechos 18:26 se menciona que Priscila y Aquila explicaron más exactamente el camino de Dios a Apolos, un evangelista y predicador influyente. El hecho de que Priscila participara en la enseñanza de un hombre sugiere que las mujeres no estaban totalmente excluidas de roles de enseñanza y liderazgo. Otro ejemplo importante es Junia, mencionada en Romanos 16:7, a quien Pablo llama insigne entre los apóstoles. La interpretación de Junia como una mujer apóstol ha sido objeto de debate, pero muchos estudiosos modernos aceptan que Junia fue una mujer que ocupó una posición de alta estima en la iglesia primitiva. Finalmente, Febe, mencionada en Romanos 16:1, es descrita como diaconisa de la iglesia en Cencreas. Febe fue encomendada por Pablo para llevar su carta a los romanos, un papel que conllevaba gran responsabilidad y liderazgo. Estos ejemplos muestran que las mujeres no solo fueron participantes activas en la iglesia primitiva, sino que también ocuparon roles de liderazgo. Esto plantea la posibilidad de que los textos restrictivos sean específicos de contextos particulares y no necesariamente indicativos de una prohibición general para todas las mujeres y todos los tiempos. Un pasaje fundamental que a menudo se cita en el debate sobre el liderazgo femenino en la iglesia es Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo ha sido interpretado como una declaración radical de igualdad en el cuerpo de Cristo, donde las distinciones sociales y de género se disuelven en la nueva identidad que los creyentes tienen en Jesús. El mensaje de Gálatas 3:28 ha sido visto como un principio que debe guiar la comprensión de los roles dentro de la iglesia. Algunos argumentan que si en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer, entonces no debería haber barreras para que las mujeres sirvan en roles de liderazgo, incluyendo el pastorado. Este versículo subraya la unidad y la igualdad de todos los creyentes en Cristo, sugiriendo que los dones y llamamientos de Dios no están limitados por el género. Esta interpretación plantea preguntas importantes. ¿Estamos llamados a aplicar esta igualdad de manera universal en todas las áreas de la vida eclesiástica, incluyendo el liderazgo pastoral? ¿O hay límites establecidos por otros textos bíblicos que deberían ser respetados? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero Gálatas 3:28 ofrece un fundamento teológico que desafía las interpretaciones que limitan el liderazgo femenino simplemente en base al género. Hoy en día, la cuestión del liderazgo femenino en la iglesia es vista desde diversas perspectivas teológicas. En un extremo, algunas tradiciones mantienen una interpretación complementaria, donde los hombres y las mujeres
tienen roles distintos pero complementarios, y el pastorado es visto como un rol reservado para los hombres. En el otro extremo, la interpretación igualitaria sostiene que no debe haber restricciones de género en el liderazgo eclesiástico, basándose en la igualdad en Cristo mencionada en Gálatas 3:28. Estas posturas reflejan diferentes maneras de interpretar los textos bíblicos, considerando tanto el contexto histórico como la aplicación contemporánea. En muchas denominaciones, el debate continúa y las iglesias están divididas en cuanto a la mejor manera de aplicar las enseñanzas bíblicas en el mundo moderno. Después de analizar los textos bíblicos clave, el contexto cultural y las diversas interpretaciones teológicas, queda claro que este es un tema complejo, con implicaciones profundas para la vida de la Iglesia. La pregunta de si las mujeres deben ser pastoras según la Biblia no tiene una respuesta sencilla y depende en gran medida de cómo interpretamos y aplicamos la Escritura en nuestros contextos. Si este video te ha ayudado a entender mejor este tema, te animamos a asistir esto que está apareciendo aquí ahora. Mi nombre es David y esta es mi historia. Desde sus humildes comienzos como pastor en los campos de Belén, David demostró una fortaleza y un liderazgo que lo llevarían a convertirse en el rey más amado de Canaán. Su historia no es solo la de un guerrero valiente y un líder sabio, sino también la de un hombre que enfrentó grandes desafíos personales y morales, mostrándonos que incluso los más grandes héroes tienen sus momentos de debilidad y redención.